Muchas gracias, José. Eh, bueno, para mí es un agrado y en esta instancia es como presentación en sociedad, ¿ah? Porque es primera vez que expongo en público sobre genealogía. Me ha tocado mucho hacer historias de otros ámbitos, siempre históricos, eh, por cuanto yo tengo por formación profesional, yo soy profesor de historia y geografía y he tenido la oportunidad en la vida de poder ir perfeccionándome. Ya pasé por un magíster y ahora tengo un doctorado hace poco, eh, pero la genealogía siempre he ocupado como una partecita ahí dentro de, como se dice tradicionalmente, una parte dentro de mi corazón de investigador, ¿no? Implica mucho, mucho tiempo, harta dedicación, exactitud de los datos, responsabilidad, compromiso, ¿no es cierto? Hay una parte de compromiso también con entregar una información correcta, fidedigna a quienes puedan requerir esos antecedentes. Y en función de eso, me contacté con José, bueno, él se contactó en realidad conmigo, me brindó la oportunidad de poder exponer respecto de alguna familia en particular que hubiese estado dentro de mis investigaciones preliminares. Y lo que pretendo hacer hoy es presentarle un avance de investigación, porque en realidad es muchísima la información todavía que hay que recabar respecto de la familia Mascayano. Los Mascayanos son poco comunes como apellido en nuestro país. Ellos originalmente estuvieron radicados, bueno, en Santiago, en San Felipe, eh, y una de las descendientes de este inmigrante del cual voy a hablar fue doña Leonor Mascayano Polanco, que es donde pretendo terminar y concentrar mi visión, no sin antes dar cuenta de su ancestría, ¿ya? Que se remonta al siglo XVII, que es donde pude alcanzar a rastrear de acuerdo con los registros que están disponibles en Internet. Entonces, creo yo que aquí se valoriza no solamente el hecho de poder hacer una investigación genealógica, sino que también, como pretendo hacerlo, dar, un, dar cuenta de lo importantísimo que es la digitalización y el registro, ¿no es cierto?, de los datos que puedan estar disponibles en los libros en papel, pero que puedan estar ahora disponibles para los investigadores y usuarios como nosotros mismos lo estamos realizando actualmente a través de Getgen, ¿ya? Así que Getgen, no sé, ya, corrígeme José si me equivoco ahí con la pronunciación. Bueno, voy a compartir con ustedes una breve presentación, primero en un PowerPoint, ¿cierto? Y luego pasar a una otra presentación que habla en ámbitos más cercanos a un árbol genealógico. Genealogía de Leonor Mascayano Polanco y familia durante los siglos XVII al XX, que es lo que alcancé a rastrear hacia atrás. Ya explicaré por qué hasta ese siglo, no antes. Del Valle de Aramayona al Valle de la Mocha, ¿ya? El Valle de Aramayona o Aramayo Arana, como se dice en euskera, es el lugar donde se concentra la ancestría por vía paterna, los mascayanos y sus ramas cosanguíneas en España, ¿ya? Y el Valle de la Mocha, bueno, es Concepción, ¿no? Nosotros sabemos de que anteriormente Concepción estuvo en el Valle de Penguco, o Penco, como le llamamos al día de hoy, y posteriormente se trasladó al Valle de la Mocha, que es donde estamos hoy en día. Yo estoy ahora, de hecho, en el Valle de la Mocha, en Concepción. Y esta genealogía termina en esta dama que está acá, en este cuadro. Pongo la referencia acá a la colección a la cual pertenece, ¿no? Doña Leonor Mascayano, de autor desconocido, una pintura de 1889, ya tiene bastante tiempo, en su juventud, pertenece a esa colección de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. ¿Dónde queda ubicado el espacio geográfico estudiado? Porque esto responde a un archivo parroquial en específico para remontarnos a los datos más antiguos que encontré de los mascayanos vinculados a Leonor. Se tuvo que hacer una búsqueda en el norte de España, ¿no? Virtual, por supuesto, todo esto,
lo cual le da un gran valor a raíz del trabajo que también estamos realizando. En el País Vasco, donde sabemos que hay tres subdivisiones, provincias, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. No obstante, en el tiempo donde parte todo esto, era muy común denominarse como vizcaínos, decían todos, somos vizcaínos de nación, porque era un sello identitario y además era como un sello de calidad social en ese entonces. Y dentro de la provincia de Álava, dentro de la provincia de Álava, hay un municipio que se llama, o ayuntamiento que se llama Aramayo, en euskera, que en castellano se traduce como Aramayona. Y ahí, en ese lugar, encontramos un ayuntamiento y un poblado que curiosamente se llama Ibarra, ¿ya? Y en ese pueblo, en Ibarra, está, ¿qué es esto? Acá hay unas imágenes extraídas, ¿no es cierto?, de internet, generalmente de sitios de carácter turístico, otros del mismo ayuntamiento, de donde extraje estas imágenes. Existe este templo, y este templo es la parroquia de San Martín de Salgo, ¿ya? San Martín de Salgo tiene registros antiquísimos, también a propósito de lo que estábamos hablando recién off the record con José, de la antigüedad de nuestros propios registros, ¿no es cierto? San Martín de Salgo tiene registros desde 1572 en adelante, originales y que han comenzado a ser digitalizados, o la información que ellos tienen la están pasando, pero solamente la información fundamental. Ya también me voy a referir a eso. Y el vaciado de esa información está en este sitio web, docuclick.euskadi.eus, por Euskadi, ¿no? ¿Dónde pude rastrear yo estos antecedentes? Aquí hay dos, en esta plataforma DocuClick hay dos entradas. Una para un archivo general, Badator, donde uno puede encontrar juicios, ¿no es cierto?, o probanzas de hidalguía y otro tipo de archivos que están acá, poniendo solamente el apellido, por ejemplo, o alguna referencia en el nombre. Y el otro registro es este, donde está lo que particularmente nos interesa a nosotros, que son los registros sacramentales. Entonces, se ingresa aquí, yo ingreso por este, no por el avanzado, por el más sencillo, el buscador de registros sacramentales, y nos permite encontrar una serie, ¿no es cierto?, de documentos que están solamente en su parte fundamental. ¿Qué quiero decir con la parte fundamental? Que, por ejemplo, en el caso de los bautizos, sale el nombre del bautizado, el nombre de los padres, la fecha, ¿no es cierto? Y en un icono de información aparece incluso la foja, ya donde está registrado el libro, etc. Pero no aparecen los cuatro abuelos, por ejemplo, que cuando uno ve los registros parroquiales originales, sí aparecen los cuatro abuelos, ¿ya? Que era común en la época poner los cuatro abuelos en los bautizos, porque de esa manera se comprobaba de que uno pertenecía a una familia de cristianos viejos, como se decía antiguamente. El cardenal Cisneros en el siglo XVI hizo esa modificación, ¿no es cierto?, y ordenó los apellidos, y es lo que tenemos al día de hoy. Y para demostrar de que uno no tenía vinculaciones con familias musulmanas o familias judías. Entonces, cuando uno tenía solamente apellidos cristianos, quedaba comprobado de que uno era cristiano viejo, ¿ya? Y cristiano por los cuatro costados, haciendo referencia a los cuatro abuelos, ¿no?, que finalmente dan a los padres y al bautizado. Y con eso, la Santa Inquisición ahí tenía un poco menos de trabajo, digamos. Ahora, ¿qué se puede encontrar en los originales? En Badator, yo encontré este documento, por ejemplo, que es parte de un expediente de probanza de hidalguía, que lo hizo José Santos Mascayano. Ya voy a explicar quién es José Santos Mascayano. Y en esta probanza de hidalguía aparece aquí el acta, la inscripción, perdón, de su bautizo, ¿no? Dice, en 31 de octubre de 1745 años, yo
y yo, don Joseph de Belarroa, cura de la parroquia de San Martín de Salgo, de este valle de Ramayón, bauticé un niño que nació la noche del día 30 de este, y puse el nombre de Joseph Santos, hijo legítimo de Joseph de Mascayano y María de Salesán. Abuelos paternos, Martín de Mascayano y Ana María de Murúa. Abuelos maternos, Baltasar de Salesán y Ana de Uriarte, todos naturales parroquianos de este domicilio. ¿Ya? Esa es la copia del acta original, digamos, de la inscripción. Por eso que les mencionaba yo anteriormente que en este otro sitio web, aquí, uno encuentra como lo básico: nombre del bautizado, nombre de los padres, y la fecha y la foja en la cual está, nada más. Para poder pedir el registro original, ahí hay que hacer otro tipo de proceso. Dentro de la misma página se permite hacer una solicitud de reprografía, se llama eso, ¿no? O sea, de una copia, para poder obtener ese documento, ¿ya? Ahora quiero mostrarles algo de lo que encontré, ¿ya? Aquí llegué finalmente con todo este rastreo de antecedentes y de datos. Voy a mostrarles otro documentito que tengo acá, que es este. Ahí pueden ver ahí, si me pueden confirmar. Yo sí, veo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Bien. De la búsqueda, de la indagatoria en torno a la ancestría de doña Leonor, pude encontrar sus ancestros más antiguos en ese sitio web, y gracias a ese sitio web, a este señor, Martín Murúa Asensi, y a doña María Gabón Azuaga Churruca o Churuca, ¿ya? Fíjense que aquí, si uno, por ejemplo, perteneciera a la familia Azuaga, en el sitio web que les mostraba anteriormente, uno podría ingresar como apellido con S o con Z, pero aquí se hizo el distingo. ¿Por qué? Porque al igual como lo estamos haciendo nosotros, se ingresa el nombre tal cual está escrito, y aquí se hizo con una C, con una celdilla. Azuaga debe leerse, Azuaga Churuca. Ya. Este matrimonio se realizó en 1658 y de momento es el antecedente más antiguo con el que cuenta la ancestría de doña Leonor Mascayán, ¿ya? Ellos tuvieron a Joseph, ¿ya?, que en 1680 casó con doña Mari Laurenza Arana Arana, o María Laurencia sale en otros registros parroquiales, hija de Andrés y de Ana Arana, ambos apellidos Arana. Arana es valle en euskera. Y a su vez, casados ellos en 1680, tuvieron otra, ¿no es cierto?, Ana, en este caso Ana María Murúa Arana, y esta señora en 1705, señorita en ese entonces, casó con Martín Mascaíno, que también el apellido mascayano, me encontré con la curiosidad que está escrito de distintas maneras, ¿ya? O por lo menos la transcripción que se ha hecho desde el original es confusa, porque a veces aparece como mascaíno, mascayano, con I latina, otras veces aparece como mascariano, mascarino, también se comen algunas letras, ¿no? Y aquí empieza como la línea por varonía directa, en 1705, cuando al año siguiente tienen, ¿no es cierto?, a Joseph Marcaíno, que también aparece con distintas denominaciones o grafía de su apellido: Marcaíno, Mascayano, Marcariano, etc. Y es bautizado en 1706. Y José Marcaíno casó con doña María Salesán Uriarte, cuya ascendencia es esta, pudo retroceder 2 generaciones ahí. Fíjense la grafía, la ortografía: Martín Salesán Seraín, ¿viste? Le sale la Z de nuevo con la celdilla,
Y está ingresado tal cual así, porque se supone que en el original aparece la C y aparece la celdilla, muy pequeñita, a veces es un puntito, hay que tener una experiencia ahí en paleografía para poder identificarla. Y doña María Iturriaga, casados en 1673, tuvieron a Baltasar, que casa con Ana Uriarte, Amezúa. Y aquí de nuevo, la grafía Amezúa, Amezúa con Z, etc. Francisco Uriarte y Ana Amezúa, padres de Ana, que casa con Baltasar Salezán. Ojo que en Chile Salezán es traducido a veces como Salazar, y es un error corriente igualmente. Y María Salezán casa con Joseph Mascayano. Y ellos tienen a Joseph Santos Mascayano Salazán, que es quien migra a América, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII. Es bien importante el tema del siglo XVIII y la procedencia geográfica, porque como nosotros sabemos por historiografía, la migración vasca tuvo un importante impulso durante el siglo XVIII, particularmente en el estrato comerciante y de las clases medias altas, digámoslo así, en términos más contemporáneos, o sectores acomodados, notabiliarios, como se les denomina en otras partes. Y Joseph Santos Mascayano Salezán era parte de esa familia, era parte de esas familias que emigraron acá a América y particularmente llegó a Chile este señor. Entonces, esta es como la primera parte de su ancestría. En cuenta esto está todo registrado. Todos y cada uno de los nombres que ustedes ven acá están registrados en la misma parroquia, San Martín de Salgo. Porque como era común en la época, eso lo hemos visto también en Chile, hay generaciones, ¿no es cierto?, de familias que se quedan en el mismo lugar, no se mueven, se quedan ahí. Le entregan lo necesario para vivir el medio natural, el medio geográfico, y viven ahí, bien o mal, pero se quedan en el mismo lugar. Luego viene ya revolución industrial, migración campo-ciudad y otros fenómenos que van moviendo a las familias y nos dan más trabajo a nosotros también. Bien, entonces Joseph Santos Mascayano Salezán migra a Chile. Y aquí nos encontramos con este señor de nuevo. Joseph Santos Mascayano Salezán, ya con una grafía alterada, de a poco, Mascayano Salezán, en Chile. ¿Ah? Aquí pongo la referencia de su ascendencia, que acabo de describirla, su bautizo en Ibarra, Aramayo, en Euskadi, ¿ya? Y este señor acá enlaza con otra familia que era de los estratos acomodados de nuestra sociedad colonial, ¿no es cierto?, con María Teresa Larraín y Salas, que era hija de Martín Larraín y María Salas, que eran familias que han sido estudiadas bastante estas familias, los Larraínes, los Errázuri, han sido muy estudiadas y una bibliografía ahí y genealógicamente, bueno, las familias de nuestra élite se han estudiado bastante en ese aspecto, así que profundizar en esa ancestría no viene al caso, porque hay harto de eso. Bueno, entonces José Santos, que era comerciante, migra a América y acá empieza a adquirir algún grado de importancia política igualmente, luego daré cuenta de esa importancia política, y por lo tanto eso le permite enlazar con una familia importante como doña María Teresa Larraín y Salas. Ellos se casan en 1774 en el Sagrario en Santiago, y en 1789 aproximadamente, porque no está el registro de su bautizo, nace Francisco Mascayano Larraín. Y Francisco casa con una señora, Dolores Leal. Ahí también estamos un poco pobres de documentación, yo creo que el documento puede estar por ahí, o nos puede ocurrir la tragedia que a veces nos pasa nomás en genealogía, que no están los documentos, por X motivos, naturales o antrópicos. Una lluvia, una inundación, un terremoto, un incendio, etcétera, nos priva de la información. Lo concreto es que don Francisco Mascayano Larraín casa con o se une a doña Dolores Leal, y tienen a Ramón Domingo Mascayano Leal, bautizado en 1823, fallecido en 1891 en Valparaíso, y gracias a ese dato de la defunción, que ya está en el registro civil,
pude llegar a los nombres de los padres. Don Ramón Domingo enlaza con Leonor Polanco, hija de Juan y de Pascuala. Tampoco hay un registro de bautizo, pero sí de defunción, por eso llegan los nombres de los padres, y también al nombre del marido, lo corroboré, casada con Ramón Mascayano. Y ellos casaron en 1850 en La Ligua, que fue la zona donde se asentaron los mascayanos. Ahí es donde estaba su fundo. La Ligua, San Felipe, también son lugares, Putaendo, son lugares nombrados en los documentos como parte de sus propiedades. Quedaron ahí. Y Ramón Domingo con Leonor tuvieron finalmente a Leonor Mascayano, que, como se dice ahí en el cuadrito, no tuvo descendencia. Ella vivió entre 1855, que es su registro, pero en realidad ella nació en 1851 y falleció en 1944 a una edad bastante avanzada. ¿Ya? Bien. Y por último, genealógicamente, mostrarles también qué fue de Leonor Mascayano. Doña Leonor Mascayano realmente, en términos matrimoniales, no tuvo mucha suerte. A lo mejor aplica en estos casos, aunque es un poco quizás raro, porque son sectores notabiliarios. Doña Leonor se casó primero con Santos Cienfuegos Sánchez, pero su marido falleció cerca a 1887. Hay unos documentos notariales que entregan posesión efectiva de este señor en favor de su viuda, Leonor Mascayano, y algunas de sus hermanas. También es destacable que aquí hay matrimonios entre familiares. Un hermano de Santos Cienfuegos, Máximo, se casó con una hermana de Leonor Mascayano, Corina, y de ellos desciende una rama de la familia Honorato, que todavía tiene descendencia radicada en Santiago. Bueno, de este matrimonio no hubo descendencia. ¿Ya? Luego, en 1889, doña Leonor vuelve a casarse con José Agustín Vargas Novoa, y este personaje es muy importante para poder entender finalmente el devenir filantrópico que tuvo Leonor Mascayano. ¿Ya? Lo que he encontrado de él es que es una fecha aproximada de nacimiento, porque tengo su acta de defunción. ¿Ya? No dice dónde nació, sino que solamente que falleció en 1905 en Santiago, de un ataque cardíaco. Y ellos se casaron en 1889. ¿Ya? Era viuda, en 1887, en 1889, vuelve a casarse. Pero don José Agustín Vargas Novoa, hija de Pedro y de Rosario, muere en 1905. Entonces, otra vez viuda, vuelve a casarse por tercera vez, ya a una edad bastante avanzada, así que tampoco era imposible tener sucesión. Y esta vez lo hace con Pedro María Villanovoa, quien ya anteriormente se había casado con Esther Figueroa Guzmán, pero enviudó de esta mujer. Y ahí sí tuvo sucesión, don Pedro María, no doña Leonor, que ya tenía más de 60 años, no podía engendrar. Y esa sucesión, Villa Figueroa, uno puede encontrar todavía en el mausoleo, no, son nichos, es un nicho familiar donde se puede encontrar ahí a esta descendencia. Y todavía hay descendencia, ellos viviendo aquí en la región del Biobío, en Los Ángeles, en Concepción, etcétera, esta sucesión. Ahora bien, ¿por qué son importantes estos personajes en la vida de doña Leonor? Porque voy a volver otra vez a la presentación. A ver. ¿Se ve ahí o no? No. No. No, voy a volver a presentarlo. Acá. Ahí sí. ¿Ya? Porque sus maridos tuvieron cargos importantes en la vida política a nivel local. Quiero resumir un poco, en parte, lo que he presentado respecto de estos antecedentes genealógicos y hacer la bajada a dos protagonistas de esta genealogía. Uno es el vasco que emigró y llegó finalmente a Chile.
¿no? Que es el bisabuelo de Leonor, don José Santos Mascayano Salazán. Él era comerciante, reconocido hijo de algo, eso le servía al menos allá en las provincias vascongadas porque no pagaba pecho, o sea, no pagaba impuestos, no era pechero. Fue corregidor y justicia mayor, que era un cargo, ¿no es cierto?, de justicia. Lo sé porque hay un antecedente dentro de la propia investigación genealógica familiar donde aparece este señor con quien yo supongo uno de mis parientes. Teniente del ejército del rey, fue patriota. Él era del ejército del rey, pero como era comerciante, seguramente, al igual que muchos comerciantes de origen vasco, lo que quieren ellos es el libre comercio. Y la corona nunca les va a ofrecer el libre comercio. Les va a ofrecer libre comercio entre las colonias americanas nomás, o entre España. Pero el proyecto republicano ofrece libre comercio con todo el mundo. Entonces, buena parte de los comerciantes se fueron al bando, más que una lealtad hacia el rey, una lealtad hacia el comercio que le ofrecía, el proyecto comercial. Entonces, este señor fue diputado, tenía propiedades en la zona de Aconcagua, San Felipe, qué sé yo, de Aconcagua, y fue diputado representante de esa zona en 1811. Partidario, por lo tanto, del bando patriota durante la Guerra de Independencia. No sabemos cuándo falleció, no hay registro de eso. Aproximadamente se piensa que falleció alrededor de 1820 y fracción, en esa década, pero no hay un registro que así lo diga parroquialmente hablando, ¿ya? Propietario de fondos, y esos, ¿no es cierto?, fueron heredados generaciones de generaciones. Leonor también era parte de esas herederas sucesivas. Ese es uno de los personajes. Y el otro personaje, por supuesto, es doña Leonor Mascayano y Polanco. Se le define actualmente como una de las primeras filántropas que tuvo la zona penquista, filántropa nacida en San Felipe de Aconcagua. Hay muchas personas que piensan que Leonor Mascayano nació en Concepción, y ella nació en San Felipe, fue bautizada en Putaendo, que es la zona, reitero, donde estaban las propiedades de sus familiares. Ella emigra a Concepción en 1888, cuando el marido, don José Agustín Vargas, fue designado intendente de la provincia entre esos años, ¿ya? Vivió entre Santiago y Concepción, ahí, por sus nexos, ¿cierto?, ciudad a la cual retorna en 1901, cuando otra vez José Agustín Vargas fue designado intendente de la provincia. Y en ese momento, en ese periodo entre 1901 y 1903, que es cuando ejerció José Agustín Vargas como intendente, ahí ya empieza a desarrollar este campo más ligado a la filantropía. En 1901, por ejemplo, apoya nada más la Liga contra la Tuberculosis en Concepción. ¿Por qué contra la tuberculosis? Porque hay que hacer el paréntesis contextual, ¿no es cierto?, de que Leonor Mascayano no es solamente por una cuestión de cristiandad que quiera ayudar a quienes sufrían esta terrible enfermedad, sino que nuestro país, hacia el 1900, contribuía con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo. Estábamos batiendo récord en ese entonces, que es la contraparte de lo que estamos viendo al día de hoy con todos los avances médicos que existen. Pero hacia 1900 y hasta 1930, por lo menos, las zonas de Concepción, Valparaíso y Santiago eran, digamos, tenían los indicadores más altos de mortalidad infantil. Y la tuberculosis, que era una enfermedad de rápida contagio, ¿no es cierto?, permitía lamentablemente que la mortalidad se concentrara en los niños. También fallecían nuestros adultos también por esta causa. Y solo en 1902, reuniéndose ya con familias importantes de Concepción, de la élite, ¿no es cierto?, los Ivieta, por ejemplo, los Urrutia, descendientes de Urrutia Mendiburo, que estaban acá en la zona de Concepción, ellas como mujeres, como grupo de mujeres, deciden fundar una sociedad que emule lo que había hecho ya en Santiago y Valparaíso doña Juana Ross de Edwards, para que se den cuenta los círculos a los cuales se mueve, ¿no? Y fundan la Sociedad Protectora de la Infancia de Concepción, para hacer la distinción con la Sociedad Protectora de la Infancia que ya existía en la capital. Entonces,
ellos el 1 de enero de 1902, el diario oficial, se inscribe esta Sociedad Protectora de la Infancia con el proyecto de construir un edificio que acogiera a niños desvalidos, como le decían entonces, no porque tuvieran un tema físico, sino que era como se denominaba los niños pobres, porque estaban desvalidos de fortuna. Esa es la forma en que se debe entender ese desvalidos. Y las puertas de esa institución abren en 1903. En 1909, otra reunión, otra sociedad, que se denominó Sociedad Hospital de Niños de Concepción, crea la institucionalidad Hospital de Niños de Concepción y sus puertas, un edificio mucho más grande, abren en 1915. El edificio original cayó, pero digamos el sitio donde está el Hospital de Niños hoy en día es el Hospital Psiquiátrico de Concepción. El Hospital de Niños migró al cuarto piso del Guillermo Gran Benavente acá en Concepción, que hoy en día es la sección de quemados. Y la Sociedad Protectora de la Infancia se ha mantenido en el espacio, en el mismo lugar donde estuvo en 1902, 1903, en Chacabuco 330 en Concepción. Ahí está la Sociedad Protectora de la Infancia en la actualidad, con una edificación que es de los años 40. El Hospital de Niños es un poquito posterior, que fue el derrumbe de la edificación fue en los años del terremoto 60. En esos mismos años, además, esta señora impulsó ideas, un ajuar infantil, por ejemplo, para poder entregarle ropa a los niños, una gota de leche para entregarle leche a las madres pobres, decía en los documentos de época, que estaban anexos a la Sociedad Protectora de la Infancia. Y en 1927 tuvo una idea que era precursora de lo que hoy en día nosotros llamamos COALIVI, Corporación de Ayuda Primitiva Visual, la Casa de la Luz, ¿ya? Yo no he encontrado referencia de algo similar que se haya realizado en Santiago, pero es probable que haya sido porque ella, reitero, viajaba constantemente vía ferrocarril hacia la capital y traía estas ideas. Pero lamentablemente este proyecto no prospera. En 1927 está Carlos Ibáñez del Campo, vino la crisis económica del 31 y de ahí en adelante, digamos, financieramente el país cayó en default, como se dice económicamente, o sea, cayó en crisis, en deuda. Luego vino una serie de eventos un poco trágicos en su vida. En 1936 falleció su último marido, Pedro Villanova, que algo hincapié en don Pedro Villanova porque él era doctor. Entonces, él era uno de los médicos de cabecera de la Sociedad Protectora de la Infancia de Concepción. Atendía a los mismos niños de la Sociedad Protectora de la Infancia, por eso se conocieron. ¿Mm? Y finalmente, en 1944, doña Leonor, ya aquejada de enfermedades propias de su edad, se fue a Santiago a vivir, pero no obstante haber fallecido en Santiago el 18 de enero de 1944, se gestiona rápidamente el traslado de sus restos hacia Concepción y son los que descansan actualmente en el frontis del Hospital Psiquiátrico de Concepción, que entonces era el Hospital de Niños de Concepción. Por último, dar cuenta de algunas imágenes que más que las palabras, ¿no es cierto?, a veces nos hablan un poco más. Esto es el retrato, ¿no es cierto?, de don Agustín Vargas Novoa, que fue segundo marido de doña Leonor. Acá está, reitero, doña Leonor retratada hacia 1889, y aquí aparece con don Pedro Villanova, ya sentada con bastantes más años, se nota por lo menos en su rostro. Entonces, si se dan cuenta, pasar desde el Valle de Aramayona, por allá en Álava, y terminar acá sus días en el Valle de la Mocha, tiene sentido haberlo denominado en ese aspecto, porque nos permite entender el derrotero de una sola de las ramas de los mascayanos. Tiene muchas más vinculadas a otras familias, algunas de importancia incluso nacional, como por ejemplo la vinculada a los Pérez, ¿no? Porque ahí está don José Joaquín Pérez Mascayano, quien llegó a ser presidente de la República de nuestro país, después de una violenta guerra civil, ¿ya? Bien. Entonces, esa es la genealogía y ese es el contexto que acompaña a la familia de Mascayano en su devenir histórico
y al día de hoy todavía está dando vuelta esa sangre entre nosotros. Yo quisiera, por último, si me lo permiten en estos minutos, hacer un énfasis especial en términos de cómo encontré esta información. Si yo no hubiese tenido acceso a esta información gracias al trabajo de digitalización o de transcripción de los antecedentes documentales esenciales, obviamente que habría sido imposible haber llegado a estos resultados. Yo espero y tengo la esperanza, digamos, de poder realizar algún tipo de contribución o artículo que pudiera llegar incluso, a lo mejor muy ambiciosamente, a la revista de estudios históricos, ¿no? Que es como adalid de la investigación genealógica en nuestro país. Es porque de verdad es una familia muy interesante, tiene vinculaciones muy interesantes. Creo que la figura de Leonor Mascayano resalta mucho de lo que a veces los papeles de sus ancestros no nos dicen, ¿no? Ahí hay un antecedente familiar seguramente que está vinculado a un profundo sentir cristiano, de solidaridad, en tiempos donde se vivía una crisis moral de la República, como se decía a principios del siglo XX, ya desde la encíclica Rerum Novarum, 1891, con su santidad Pío XII, Pío XIII nos estaba diciendo, León XIII nos estaba diciendo, oye, por favor, tengamos también solidaridad con la gente más desvalida, con que hacen los ricos con su dinero. También pásenle un poco a la gente más, como decían entonces, menesterosa, le ponen en los documentos, ¿no? Desvalida, y otros conceptos que ponían en esos tiempos, que en el fondo reflejan la pobreza que existía y la amplia brecha que existía en nuestro país a principios del siglo XX. Entonces, estas personas fueron criadas de esa manera y tuvieron la oportunidad, gracias a su pertenencia socioeconómica, de finalmente, creo que este es el valor más grande que tiene, salvar vidas. Salvaron la vida de muchos niños en Concepción, en Santiago, en Valparaíso, y eso es algo que por supuesto las descendientes, las generaciones que descienden de esos niños que tuvieron la posibilidad de estar en esos lugares, creo que de alguna manera, conociendo estos antecedentes, también pueden agradecerle a este tipo de personas. Entonces, la labor nuestra de digitalización y de colaboración en este aspecto creo que es súper importante, porque nos podemos encontrar con muchas sorpresas también dentro de nuestro propio país, con estas herramientas que maravillosamente el día de hoy nos ofrece Internet. Bien, eso de mi parte, muy agradecido.